Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues retomamos donde lo dejamos en la última sesión, el último capítulo de Taller de Linux. Nos quedamos, si no recuerdo mal, en la descarga de la última distro de Linux Mint o Ubuntu o la que elijáis. En principio yo lo voy a tratar con Linux Mint, pero si alguien quiere usar otra diferente o no le funciona Linux Mint, pues ya lo vemos. Vamos a pasar al segundo punto, que es la instalación y configuración de la distribución elegida, la distro, como se le suele abreviar o se suele decir en el mundillo. Pues una vez habéis creado el pincho autoarrancable, con el PC apagado lo colocáis en la ranura USB y le encendéis, con lo cual pasaremos al siguiente punto. El siguiente punto, ¿vale? Os saldrá un diálogo o algo así cuando coja el pincho tras cargar la BIOS. Entonces la opción que debéis elegir, yo os recomiendo, vamos, podéis elegir cualquier otra, pero con cuidado. Yo voy a explicar para elegir la opción Start Linux Mint 20 XFCE 64 bits, ¿vale? Si tenéis una máquina de 32 bits porque es más antigua, pues tendréis que descargar la versión de la distro de 32 bits. No lo he dicho, pero ya en los tiempos que corren casi todos los PCs y las plataformas suelen ser de 64 bits. Vale, es el bus de datos y es lo que implica el tamaño de la palabra que lee el microprocesador de memoria. Son 64 bits, que es más grande, el doble que 32 bits, ¿vale? Y permite ejecutar comandos de forma más eficiente, pues son más rápidos. Bueno, pues una vez dicho esto, pincháis en esa opción, que es Start Linux 20, la primera opción de las que veis en la pantalla. Le dais Enter y una vez elegida esa opción va a salir un escritorio, pues es el escritorio de Linux Mint. Es lo que sería tener instalado Linux Mint, es una versión live. Live quiere decir que está cargada en memoria y no en disco, con lo cual cualquier cambio que hagáis no se va a guardar. Si tocáis algo, podéis trastear con ese escritorio de Linux Mint que aparece, que es Linux Mint Live, como he dicho, en el cual podéis probar aplicaciones, podéis probar lo que queráis. Si queréis ver un poco el look and feel o sea, cómo se trabaja con Linux Mint, pues lo probáis desde ese escritorio. Pero cualquier cosa que hagáis no se va a guardar, ¿vale? Entonces, si vais a la parte superior izquierda de la pantalla, veréis un icono con una especie de CD que dice Install Linux Mint. Pues le hacéis doble clic y va a iniciar el proceso de instalación, para que esto ya sí sea permanente, ¿vale? Esto ya sí se queda en el disco guardado. Entonces le dais a Install Linux Mint y os va a ir pidiendo una serie de pasos. Aquí lo vamos a ir viendo los pasos y os voy explicando un poco la opción que podéis elegir, o bueno, ya vosotros sois libres de elegir lo que queráis, pero yo os indico un poco cómo hacerlo para instalarlo de forma correcta. Pues el siguiente punto sería explicar un poco, porque bueno, esto a lo mejor los que no estáis familiarizados con Unix o con Linux, pues os suena un poco raro, pero es conveniente saberlo, porque si no vais a estar un poco perdidos a la hora de trabajar con la estructura de directorios de Linux, ¿vale? Entonces, bueno, esto, el formato de instalación que hemos elegido en el taller se va a hacer de forma automática, es decir, vosotros no os tenéis que preocupar de esto, pero si elegís una opción diferente os vais a tener que enfrentar con esto. Entonces os explico un poco por si acaso queréis coger otra opción, o luego va a servir también para trabajar con la estructura de directorios de sistema operativo, pero bueno, por eso no viene mal saberlo desde este punto. Entonces, si por ejemplo queréis instalar Linux Mint de forma más manual, es decir, eligiendo las particiones donde las queréis poner y todo esto, ¿por qué puede ser útil esto? Puede ser útil por lo siguiente, porque como veis aquí aparecen directorios personales que se llama Home. Entonces está el directorio raíz, que es el barra, que indico al principio. Ese directorio tiene que existir siempre porque es la raíz del sistema de ficheros. El barra, que es como si fuera por un equivalente, para que os hagáis una idea, no es exactamente igual, pero para que os hagáis una idea, cuando en Windows aparece la unidad de disco y lo llama C2 puntos o D2 puntos, o bueno, ahí suelen ser los disquetes, entonces no se usan,
Pero bueno, C2 puntos para el disco duro, pues ese C2 puntos sería el barra, que es la raíz del disco, ¿vale? Ahí, a partir de ahí está todo. Entonces, aquí por ejemplo en mis documentos sería lo que se llamado aquí home, o bueno, se llama home. Entonces sería barra home, barra, y ahí está el nombre del usuario con sus carpetas correspondientes personales, digamos. Entonces, ¿por qué sería conveniente esto? Pues porque podéis poner el directorio home en una partición diferente al root, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si alguna vez necesitáis formatear y volver a instalar o hacer un cambio en el directorio root, no os vais a cargar el home, ¿vale? O sea, lo guardaríais como cuando en Windows tenéis particiones diferentes para mis documentos o tenéis discos diferentes para mis documentos y para el directorio de Windows, pues algo así. Bueno, es un poco, lo dejo caer ahí, y si alguien está interesado en profundizar un poco más, pues ya me decís. Luego en Linux existe una cosa que se llama partición de swap. Esto lo hace automáticamente la instalación que vamos a coger, o sea, no os tenéis que preocupar de esto porque él va a hacer solo la partición de swap y va a seleccionar el tamaño que considere oportuno. Pero bueno, porque lo sepáis, en una partición de swap que lo que hace es la función de memoria virtual, es decir, un ordenador cuando trabaja no trabaja solo con la memoria RAM que tiene, sino que también escribe el disco páginas de memoria, de manera que puede tener una memoria en realidad entre la virtual y la real pues más grande de lo que tendría físicamente solo de RAM. Entonces permite trabajar más rápido y de forma más ágil, trabajando con las dos cosas, con el disco físico y con la memoria física. Entonces se recomienda un tamaño para la partición de swap. Swap quiere decir intercambio, ¿vale? Es entre memoria y disco, y bueno, pues eso. Se recomienda un tamaño de al menos el doble de la memoria RAM física, es decir, si tenemos 8 gigas, pues le ponemos una partición de swap de 16 y ya estaremos cubiertos. Si tenemos 16 gigas, le ponemos 32, algo así, ¿vale? Y precaución es que si alguien, algún valiente, quiere instalar Linux pero no quiere perder el Windows que tiene, no, para esto creo que no se puede hacer inicialmente, porque si Windows está ocupando todo el sistema de ficheros no lo va a permitir, entonces va a tener dificultades para hacer esto. Pero si alguien es tan valiente que quiere instalar un Windows y prever que luego va a instalar Linux dejándole espacio suficiente para que esto ocurra, bueno, es cuestión de probar, también prueba y error, pero bueno, en todo caso primero instalar siempre Windows, porque Windows no respeta a Linux, Windows lo machaca todo, y luego instalar Linux, que sí que puede respetar la partición que haya de Windows y instalarse después, manteniendo luego un sistema de arranque compartido que diría, ¿qué quieres arrancar, en Windows o en Linux? O en el GRUB, por ejemplo, o con el Lila antiguamente, pero ahora es el GRUB, y bueno, pues te permite hacer esto. Bueno, vamos a ver si en transparencia. Esto ya sería, una vez que le habéis dado clic a instalar Linux Mint, pues ya nos va a aparecer una ventana de diálogo en la que vais viendo cosas y en la que vais avanzando con la instalación del sistema operativo, ¿vale? Bueno, la primera será elegir el idioma. Yo lo dejo en inglés porque bueno, pues soy un poco friki y lo dejo en inglés, pero podéis elegir español tranquilamente y darle un nombre a la instalación. Pues bueno, pues si queréis repetir la instalación, pero esto es más para fabricantes. Si queréis repetir esa instalación en más máquinas, pues a lo mejor es un nombre, no sé si, no lo he probado nunca, pero igual permite repetir la instalación de la misma manera, como en serie, digamos, para muchas máquinas. No lo sé, no lo he probado. Bueno, le dais a continuar, pasamos a la siguiente transparencia, y ahora lo siguiente sería elegir la configuración del teclado, ¿vale? Yo el teclado sí que no me la juego, porque el nuestro lleva ñ, lleva las teclas especiales, y hay que elegir la configuración español, ¿vale? Aunque dejes el idioma en inglés, el teclado siempre tienes que ponerlo en español, ¿vale? Spanish, no la juguéis. Si queréis darle a detectar donde pone Detect Keyboard Layout, ¿vale? Es detectar la configuración del teclado, él solo lo va a poner en Spanish, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis elegir a mano, pues Spanish y ya está, y es el teclado que tenemos todos y en España y a correr. Continuar, siguiente transparencia. Luego nos pide conectar a una red, ¿vale? Porque para tener redes en internet, para descargarse los paquetes que necesite, descargarse las configuraciones de idioma, pues toda la serie de cosas que van necesitando a la hora de instalar el sistema operativo, es mejor que esté conectado a una red, pues en este caso Wi-Fi. Vale, yo elegiría la red, metería la contraseña, le daría a conectar
y lo he desconectado, pasaremos al siguiente paso. En el siguiente paso, vale, la foto no la hagáis ni puto caso porque está mal, ¿vale? Pero yo digo en instrucciones lo que hay que hacer. El primer pincho, el primer clic hay que marcarlo, mantener marcado Install Multimedia Codes, porque luego va a servir para reproducir vídeo de cualquier formato y demás. Y el configurar el arranque seguro, Secure Boot, eso es decirle desmarcarlo, quitarle el pincho y ya está. Y no tenéis que meter ningún password, nada, porque de hecho se va a poner en gris cuando desmarquéis y no va a pedir ningún password. Continuar, pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí algunas de estas opciones, pero bueno, depende un poco de cómo esté vuestro disco para dar unas opciones u otras. Yo recomiendo esta, ¿vale? Borrar disco con todo lo que tenga, con el Windows, con la mierda que tuviera de antes, y instalar Linux Mint, ¿vale? Porque os quitáis de problemas. Que queréis compatibilizarlo con el Something Else que dice ahí, que es pues controlar las particiones tú mismo, un poco lo que os he explicado, elegir las particiones que quieres para Linux Mint, puedes separar la home de la raíz en el disco, hacer particiones diferentes para que no... Pues bueno, tiene sus ventajas, pero la más fácil es borrar el disco e instalar de cero el Linux Mint, que es la que menos problemas debería dar. Entonces, claro, si hacéis esto vais a perder todos los datos que tuvierais en el disco. Me refiero a fotos, documentos, todo lo que tuvierais. Entonces, os recomiendo, si tenéis un disco duro externo o alguna forma de hacer un backup, pues hacer backup antes, sacar todos los documentos, fotos, música y demás que vayáis a necesitar, lo guardáis en el disco y luego, una vez hecha la instalación, lo podéis volver a cargar en Windows, en Linux Mint, ¿vale? Bueno, la siguiente sería crear un usuario para el sistema operativo. Windows lo pide también, creo. Lo que pasa es que Windows está más limitado porque te pide un usuario de sus cuentas, de Hotmail o de, no sé si permite Gmail, incluso creo que tiene que ser Hotmail. Y si no, te crea un usuario local. Bueno, tiene una serie de limitaciones Windows para eso. Aquí esto es simplemente un usuario del sistema operativo y puedes llamarlo como te dé la gana. Lo que sueles poner es un nombre, ¿vale? Con unos apellidos que suele ser el tuyo, puedes poner, no veo problema ahí de que pongas tu nombre y tus apellidos. Pero podrías poner cualquier cosa, ¿vale? Te lo puedes inventar. Si eres un paranoico de la privacidad, puedes poner Grinch y te lo acepta. Luego le pones un nombre a la máquina, al PC. En este caso ponéis SI Bravo 15, bueno, pues algo así. Hay solo ciertos caracteres que están permitidos, el guión está permitido, algunos no. Entonces, bueno, si veis que os da algún error, pues quitar los caracteres especiales y dejarlo solo los caracteres más normales, más comunes. El nombre de PC, pues el que más os guste. Si sois frikis de Señor de los Anillos, le podéis poner un nombre de Bilbo, Frodo, o lo que os dé la gana. Si sois frikis de la pesca, pues le ponéis Barbo, Lucio, o lo que, no sé. Yo que sé, el nombre que más os guste, como a un perro, pues igual. Luego el nombre de usuario, esto sí es importante porque el nombre de usuario va a ser con lo que vais a aparecer en el sistema. Esto ya les recomiendo que sea una palabra tal cual, puede tener algún número, pero cuanto más sencillo sea mejor. Yo suelo poner mi nombre, pero podéis poner un mote, un alias, lo que queráis, ¿vale? Un nombre que os guste usar y con el que os va a llamar el sistema operativo y con el que vais a entrar cada vez que os loguéis en el sistema. Elegir una contraseña segura, que os dirá si te parece suficientemente segura, reescribirla y con esto ya podéis dar a continuar. Vale, luego ya una vez hecho esto, creo que ya la instalación sigue su curso por ella misma, no va a haber más diálogos ya. Y bueno, irá progresando la barra de avance y ya iréis viendo, pues bueno, distintos mensajes de cosas que se pueden hacer con Linux, de aplicaciones que tiene, cosas que os vais contando para que se os haga más amena la espera. Pero bueno, lo que está haciendo es instalar y tardará un rato. Vale, y con esto pues podemos cerrar la sesión de hoy, que en principio deberéis tener el sistema operativo ya instalado cuando termine esta situación. Entonces lo que tenéis que hacer es sacar el pincho, os lo dirá de todas formas, pero cuando termine la instalación sacáis el pincho con el ordenador apagado preferiblemente. Ya cuando haya terminado la instalación os dirá él que extraigáis el pincho, el medio de ¿cómo lo dice? El medio de arranque, creo que dice. Extrae el medio de arranque, extraéis el pincho y él solo, creo, se reinicia, y si no, pues le dais al botón y
y empezará la carga del sistema operativo, que ya está en disco duro y ya debería arrancar desde ahí. Entonces arrancaría el disco duro, os pedirá el login de usuario que hayáis creado con su contraseña y ya entréis en el sistema y veis las posibilidades que tiene. Para el siguiente capítulo, pues un poco lo que quería yo, como pretendía con ese taller, es que un poco me orientéis vosotros hacia dónde os gustaría ir con este sistema operativo, es decir, qué queréis hacer con él. No sé, me refiero a si, por ejemplo, una de las cosas que quería hacer, que me lo sugirió Patricia, pues es dar una especie de introducción sobre cómo usar los sistemas de comunicación en internet para todo el tema de videollamadas, llamadas a contactos familiares y demás. Hay diferentes software que permite hacer esto, está Skype, está Microsoft Teams, está Zoom, hay muchos software que permiten hacer esto. Intentaré buscar algo gratuito y que todos podáis usar y bueno, pues dar un poco una noción de cómo podéis hacer una videollamada con un colega vuestro, con una familiar, o ahora que estamos en estos días de confinamiento y estas historias de que no nos podemos acercar unos a otros, pues parece que esto puede ser útil y me lo sugirió Patricia, me pareció una buena idea. Así que uno de los capítulos podría ser esto de la comunicación en internet para videollamadas y demás. Pero si tenéis interés en cualquier otra cosa, no sé qué decir, porque bueno, algunos temas yo no los controlo, pero os daría unas pistas sobre cómo iniciaros en ese área, o si puedo ayudar más, pues haré un capítulo para explicar eso que me pedís. No sé, doy ideas, pues alguien que tenga un negocio, pues le puede interesar saber usar la hoja de cálculo para hacer presupuestos, para hacer facturas, demás. Alguien que tenga, no sé, afición por la fotografía, le puede interesar usar programas de diseño gráfico, de edición de fotos y demás, que también hay unos cuantos. No sé qué ideas se me ocurren, pero bueno, un poco es eso. Alguien que quiera hacer composición musical, pues también hay programas de composición musical, algo más práctico, no sé. Bueno, en fin, que estoy abierto a propuestas de hacia dónde queréis que siga esto un poco. Y como os he dicho, el primer capítulo así intentaremos que sea el de comunicación en internet para videollamadas y demás, y también un poco dar unas nociones básicas de comandos básicos de Linux para que no tengáis miedo a la consola. Bueno, os enseño un poco. La consola es esto, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Esta pinta tiene una consola de Linux, ¿vale? Es como el CMD de Windows, lo que pasa es que Windows tiene muy poco uso y aquí pues puede tener bastante porque es muy versátil, ¿vale? Y entonces, pues un comando básico, el ls, que es listar, ¿vale? ls de list. Le damos unas opciones y nos dice lo que contiene el directorio, ¿vale? -L es un listado detallado, por eso sale los permisos inicialmente, un número que no sé qué es, el usuario al que pertenece, el grupo al que pertenece el usuario, el tamaño, la fecha última de modificación o de creación, no sé si, bueno, debe ser de modificación, pienso. Y luego el nombre de la carpeta, si es una carpeta le pone una barra al final y lo pinta de ese color, por la F, porque le hemos puesto la F, que es un código para que indique funcionalmente qué es el fichero que estamos viendo. Si es una carpeta, pues nos indica que es una carpeta y demás. Vemos que Calibre Library, por ejemplo, aparece con comillas, entrecomillado. ¿Por qué? Porque tiene un espacio, ¿vale? Porque Linux no entiende bien los espacios y lo necesita entrecomillar para poder trabajar con ellos. Si no, van a aparecer unos caracteres raros. De hecho, si quieres hacemos una prueba, le decimos ls al fichero ese, ¿vale? Al calibre, pongo calibre y si le das al tabulador ya completa, veis, aparecen unos caracteres raros. ¿Por qué? Porque tiene un espacio. Aparece la barra invertida, el backslash, y luego aparece un espacio. Entonces la barra invertida lo que hace es escapar caracteres especiales, ¿vale? El espacio es un carácter especial, lo escapa primero con el backslash, con la barra invertida, y luego pone el espacio, y así lo entiende bien. Si no, pues no funcionaría, ¿vale? Entonces si le decimos listar esa carpeta solo, nos dirá esa carpeta solo lo que contiene, ¿vale? Pues contiene libros de ebooks, porque es una carpeta de Calibre, que es un gestor de ebooks. Y bueno, esto es un poco lo que hay. Y aquí lo dejamos, ¿vale? Esto es una consola y cuando queremos salir le decimos exit y se cierra.
Con esto y un bizcocho, pues hasta el próximo día, no sé si a las 8, pero bueno, ya veremos. Saludos y gracias por vuestra atención.